Voy a poner hola, doctora. Ah, me pone. Hola, Adriana. Me pone. ¿Quién te pone hola, Adriana? Mi profesora. Puse mi nombre, es Adriana, y dice hola, Adriana. No puedo hacer hola. Esta, la que fuimos nosotros. Ah, No sé qué, divina. trabajan en Dolores. ¿Por qué estás escribano todo? Sí. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Andrés Achela, yo soy secretario del Colegio de Abogados de Dolores. Vamos a dar arranque al curso que teníamos pactado para el día de la fecha. El doctor Juan Pablo Cremonte, el presidente del colegio, lamentablemente hoy no puede estar por una reunión que tiene en Colproba, así que me delegó la tarea de dar inicio a esta charla que se ha fijado para hoy en relación sobre el derecho real, básicamente propiedad horizontal, su incorporación al Código Civil, subconsorcios, facultades del Consejo de Administración, los nuevos derechos reales asimilados a este régimen. Vamos a esperar un poquito más, a ver si alguien más se conecta. Le pido por favor a todos los que están, si pueden mutearse, así no tenemos interferencias cuando la doctora Polio dé su exposición. Ahí me estaban comentando los chicos que están ingresando más, pero bueno, yo les voy a presentar a la exponente, la doctora Mónica Adriana Polio,
le voy a leer su actividad y su currículum, y después lo voy a dejar a ella para que exponga. La doctora Mónica Adriana Polio es martillera nacional y corredora pública, es abogada, es escribana y es profesora universitaria en ciencias jurídicas. Dentro de los antecedentes académicos podemos nombrar que realizó la carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, tiene una especialización en abogacía del Estado, derecho administrativo, en la Escuela de Abogados del Estado, tiene una maestría en derecho notarial, registral e inmobiliario en la Universidad Notarial Argentina, tiene una diplomatura en criminología, criminalística y ciencia forense en la Universidad Católica Argentina, y también tiene un profesorado universitario en ciencias jurídicas en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Dentro de los antecedentes docentes, la doctora Polio es profesora de la materia criminología en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, en la cátedra del doctor Eduardo García Jurado. Es profesora de la materia de Derechos Reales, Intelectuales y Registral para las carreras de Abogacía y Martillero Nacional en la Universidad Nacional de Loma de Zamora y sus extensiones en Zárate, Goya, Alberti y Rufino, en la cátedra del doctor Carlos Clerc. Es profesora de la materia de Derechos Reales en la Universidad del Este de La Plata, también en la cátedra del doctor Carlos Clerc. Es profesora de la materia Persona Jurídica Privada en Sociedades en la Universidad Nacional de Loma de Zamora, en la cátedra del doctor Luchinsky, y es titular del taller de práctica profesional para estudiantes avanzados y nobles abogados, un proyecto personal dictado de manera presencial en forma particular. Ha realizado varias publicaciones, entre las que podemos mencionar que es colaboradora en la redacción del libro de Derecho Real en el nuevo Código Civil y Comercial, del doctor Carlos Mario Clerc, editorial RIUS, y autora de las defensas de las relaciones de poder, posesión y tenencia, diferencias y similitudes entre el Código Velezano y el nuevo Código Civil y Comercial Unificado, también de la revista de RIUS, suplemento especial de Derechos Reales, primera parte. Luego de la presentación, le doy la bienvenida a la doctora Mónica Polio, lo dejo a todos para que puedan escuchar su exposición, y bueno, doctora, agradecerle en nombre del Colegio de Abogados por la participación y la charla que va a brindar hacia todos nosotros. Quedo a disposición y cualquier cosa que necesite me lo hace saber. Gracias, Andrés, muchísimas gracias por la presentación, gracias al Colegio de Abogados de Dolores por esta nueva convocatoria, gracias a la Fundación Sijuso también. Para mí siempre es un placer poder hablar de lo que me gusta, de lo que estudié y de lo que todas las semanas doy como materia en la Universidad Nacional de Lomas, universidad a la que quiero muchísimo y la casa de estudios de donde terminé mis estudios de Derecho y ahora hace poquito recibí el título de profesora universitaria en Ciencias Jurídicas. Por ahí veo algunas caras conocidas de exalumnos, gracias por participar y gracias a todos los que están participando y tomarse este ratito para poder escuchar esta charla, que va a tener relación con lo que nos mencionaba Andrés, que es propiedad horizontal, y dentro de lo que es el género de propiedad horizontal y la propiedad horizontal especial, ¿sí? También, que se incorpora con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, y también hablar de esto de los subconsorcios, que entra dentro de la propiedad horizontal genérica, y que si bien había algún que otro fallo plenario, no estaba incorporado dentro del Código Velezano, y hoy lo vamos a charlar un poquito. Cuando termine la charla o la disertación, quien quiera hacer alguna consulta, con gusto voy a estar a su disposición para poder contestar lo que necesiten. Vamos a empezar, voy a compartir pantalla, un PowerPoint, y mientras tanto
vamos a ver un poquitito de qué es esto de la propiedad horizontal, que bueno, obviamente lo habrán visto en la universidad cuando tuvieron que cursar derechos reales, y que en el código de Vélez, por supuesto que Vélez nunca se imaginó que en el siglo XXI iba a haber tanta construcción de edificios en propiedad horizontal, ¿no? De hecho, en el artículo 26.17 del Código de Vélez, Vélez tenía prohibida la división de un edificio de manera horizontal. ¿Sí? Y de hecho siguió vigente esa prohibición hasta la sanción de la reforma Borda en 1968, y así todo siguió vigente porque estaba como un límite al dominio, ¿sí? Como un límite al dominio, ese artículo 26.17, y ahora quedó totalmente derogada con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, que comenzó a utilizarse a partir de agosto de 2015, el 1 de agosto de 2015. Ahora bien, la ley de propiedad, la propiedad horizontal propiamente dicha, la propiedad horizontal genérica. ¿Por qué hablo de genérica? Porque por un lado, hoy con la sanción del código, tenemos la propiedad horizontal propiamente dicha, ¿sí? A partir del artículo 2038, ¿sí? Y después vamos a tener una propiedad horizontal especial, ¿sí? Que lo vamos a ver a lo último, cuando terminemos de ver propiedad horizontal genérica, que son estos nuevos derechos reales que fueron incorporados al Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 1887, más conocido como numerus clausus, aquel número cerrado, ¿no? Los derechos reales únicamente nacen por ley, no pueden nacer por la autonomía de la voluntad de las partes, no pueden crear derechos reales, únicamente los derechos reales nacen por ley, desde ahora y antes también, con el Código Velezano. Si bien Vélez no definía específicamente que era un derecho real, hoy sí está definido en el código. En algún que otro artículo íbamos a encontrar alguna que otra definición medio así socavada de lo que era el derecho real, y que por ahí por el artículo 2502 hacía referencia a esto, ¿no? Que las partes no podían, las personas no podían crear derechos reales, y si los creaban podían admitirse como derechos personales y como tales pudieran valer. Entonces, a medida que, imagínense que el Código de Vélez se sancionó en 1869, estábamos ahí por el año 1948, cuando ya se había empezado a construir, de hecho antes también, edificios de varios pisos, ¿sí? O, ¿por qué no? Ahora lo vamos a ver mejor, edificios esos tipo casa, tipo chorizo, un departamento tipo casa al lado del otro. Entonces, en 1948 se sanciona la ley 13.512, que le da nacimiento al derecho real de propiedad horizontal, ¿sí? Si bien no estaba ingresada en el código dentro del 2503, que formaba parte del antiguo numerus clausus, como había nacido por ley, la propiedad horizontal se transforma en un derecho real. Un derecho real que había un poquito de controversia en cuanto a su naturaleza jurídica, ¿sí? Algunos doctrinarios o algunos juristas consideraban que era un derecho real de naturaleza mixta. Por un lado era un derecho real de dominio sobre la parte privativa, y un derecho real de condominio sobre las partes comunes, y después había otra teoría que decía que era un derecho real autónomo. Bueno, obviamente la gran mayoría de los juristas se inclinaban por esta segunda teoría, que era un derecho real autónomo. ¿Y por qué un derecho real autónomo? Porque no convergen en la propiedad horizontal dos derechos reales. Es un derecho real autónomo porque así está en el numerus clausus, hoy en el Código Civil y Comercial, ¿sí? Artículo 2037, perdón, yo había dicho el 2038, y antes con la ley 13.512, que queda derogada con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, con la sanción del Código, surge esta
propiedad horizontal general o genérica, ¿sí? El género, y dentro de este género vamos a encontrar la especie, que la tenemos en el capítulo siguiente, y en el libro siguiente, perdón, en el título siguiente del Código Civil y Comercial, que tiene que ver con los conjuntos inmobiliarios, ¿sí? Entonces, el género es la propiedad horizontal, y dentro de la especie tenemos los conjuntos inmobiliarios, y dentro de los conjuntos inmobiliarios, como subespecies, el tiempo compartido y el cementerio privado, ¿sí? Que lo vamos a ver cuando estemos terminando la charla del día de hoy, así de una manera genérica, para que no se me aburran y no se me duerman. ¿Qué dice el artículo 2037 del Código Civil y Comercial? Nos da la definición de lo que es el derecho real de propiedad horizontal. Dice: es el derecho real que se ejerce sobre un inmueble propio, que otorga a su titular facultades de uso, goce y disposición material y jurídica, que se ejercen sobre partes privativas y sobre partes comunes de un edificio y el respectivo reglamento de propiedad horizontal. Las diversas partes del inmueble, así como las facultades que sobre ellas se tienen, son independientes y conforman un todo no escindible. Medio cuando uno lee la definición de uy, ¿a qué se refiere todo esto? Bueno, es sencillo, estamos hablando de un derecho real sobre cosa propia, ¿sí? Nos instalamos dentro de los derechos reales sobre cosa propia, que le va a otorgar al titular del derecho real de propiedad horizontal la facultad de uso, goce y disposición material y jurídica sobre esa unidad funcional, que en un ratito vamos a ver de qué se trata, y por lo tanto ese uso, goce y disposición lo va a ejercer sobre la parte común y sobre la parte privativa, que también vamos a ver bien en un ratito de qué se trata, y a su vez habla del reglamento de propiedad horizontal. O sea que tenemos distintas partecitas ahí como para ir viendo, y como les decía hace un ratito, obviamente el Código de Vélez no lo consideraba como un derecho real, de hecho estaba prohibida la construcción de manera horizontal, y nace a partir de 1948 con la ley 13.512, y hoy incorporado al 1887 el número clausus. Para entender un poquito, yo acá les tengo unas filminas, qué es lo que puede ser sometido a propiedad horizontal. Y acá tenemos, voy a ver, ponerlo un poquito mejor para que, ahí está. Acá tenemos, esto sería lo que se conoce como departamento tipo casa, ¿no? Aquellos departamentos donde sobre un lote hay construidos varios departamentos, que si no están todos en bloque, quiere decir que conforman un condominio, y todos son dueños por una parte indivisible. Hay un micrófono encendido, si lo... Ahí está. Bueno. Entonces, estos departamentos que yo les decía que son las casas tipos chorizos, que están uno detrás de otro, de hecho también puede haber construcciones arriba, pero que tienen por lo general espacios semicubiertos o descubiertos, ¿sí? Los departamentos tipo casa están sometidos, podrían estar sometidos al régimen de propiedad horizontal. De hecho, yo vivo en un PH tipo casa. En la jerga inmobiliaria, los martilleros les decimos a los departamentos tipo casa, cuando se ponen a la venta, en la publicidad le ponemos PH, diferenciándolo de los departamentos que tenemos acá, que son los departamentos en torres, que uno quizás es a lo que más le hace relación con la propiedad horizontal, pero tanto uno como el otro puede estar sujeto al régimen de propiedad horizontal. Departamento tipo casa, departamento en torre. Podrían ser también locales, ¿sí? Yo acá les muestro esta foto donde hay 1, 2, 3, 4 locales sobre un mismo lote, que podrían estar subdivididos o divididos en propiedad horizontal. También podríamos hablar de dúplex, ¿sí? Los dúplex, que es muy similar al PH, al departamento tipo casa, nada más que están construidos de una manera diferente. Y por último, también podría estar sometido al régimen de propiedad horizontal los edificios sometidos únicamente a cocheras, que por supuesto habría que ver si está sometido a este régimen, es decir, que está dividido en propiedad horizontal, o
que el dueño es uno solo y bueno, se dedica a dar en locación a las cocheras. Pero por lo general en este tipo de edificios son varios los dueños y está sometido a la propiedad horizontal. ¿Cómo se va a constituir la propiedad horizontal? La propiedad horizontal o el estado de propiedad horizontal nace con la redacción del reglamento de propiedad y su posterior inscripción en el registro de la propiedad inmueble, ¿sí? Al tratarse de bienes inmuebles, sí o sí tiene que ser el reglamento de propiedad horizontal redactado en escritura pública, antes conocido como reglamento de copropiedad de administración. Hoy le redujeron un poquito el nombre y se llama reglamento de propiedad horizontal. Con este reglamento de propiedad horizontal nace lo que se conoce como el estado de PH o el estado de propiedad horizontal, que cuando se realiza la primera transmisión por escritura pública va a dar lugar al nacimiento del derecho real de propiedad horizontal. Pero el estado de propiedad horizontal lo da el reglamento realizado por escribano público. ¿Y cómo se redacta este reglamento? ¿Qué datos va a tomar el escribano? Que lo vamos a ver también en un ratito, pero para que un inmueble sea sometido a propiedad horizontal, primero tiene que haber algo construido, si no, no se puede someter a propiedad horizontal. Primero va a aparecer un agrimensor o un ingeniero civil, va a confeccionar un plano de obra, después del plano de obra va a confeccionar un plano de subdivisión, y en ese plano de subdivisión van a estar separadas todas las unidades funcionales, ¿sí? Sea para vivienda, sea con fines comerciales, sea para cochera, ¿sí? Ahí van a estar determinadas todas las unidades funcionales, y cuando está aprobado el reglamento en el municipio o en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, si fuera en esa localidad que se va a iniciar la construcción, cuando están aprobados los planos, primero en el municipio y luego, por ejemplo, si fuera en provincia de Buenos Aires, en catastro de la provincia de Buenos Aires, lo que hace el agrimensor es llevarle el plano al escribano, y el escribano con lo que surge del plano, más lo que le indica antes la ley 13.512, hoy el Código Civil y Comercial de la Nación, va a redactar el reglamento de propiedad horizontal, ¿sí? Por lo tanto, para que nazca este estado de propiedad horizontal, yo necesito que haya construido algo, si no, lo que voy a tener es una prehorizontalidad, o en el mientras tanto la construcción de una cosa futura, ¿sí? Es lo que los va a diferenciar, por ejemplo, de los conjuntos inmobiliarios, donde ya se puede establecer el estado de propiedad horizontal porque puede haber un lote a construir, y ahí igual nació el estado de propiedad horizontal y el derecho de propiedad horizontal. Entonces, se redacta por escritura pública bajo pena de nulidad, y cuando se redacta el reglamento de propiedad horizontal, nace la persona consorcio de propietarios. Nace la persona consorcio de propietarios. Esta persona consorcio de propietarios, antes de la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, no era considerada una persona jurídica. En realidad, yo siempre tenía la idea, o lo tomé como una persona jurídica, porque miren ustedes estas paradojas de la vida jurídica, ¿no? Por un lado, un consorcio tenía que tener, sobre determinada cantidad de metros y determinada evaluación fiscal, tenía que tener un número de CUI. Después se lo asignaron a todos, ¿sí? No importaba ni la evaluación fiscal ni los metros construidos, tenían que tener un número de CUI. Y si antes de la sanción del código tenían que tener un número de CUIT, ¿cómo lo inscribíamos en la FIP, por ejemplo? Como consorcio de propietarios, pero el consorcio de propietarios, en definitiva, ¿qué era? Era un conjunto de personas que se hacían llamar consorcio de propietarios, calle Viamonte 357, para mí, ya desde antes, era una persona jurídica. Lo que pasa es que no se le había dado tal entidad. A partir de la sanción del código, los consorcios, ¿sí?, son personas jurídicas y por lo tanto se rigen por esa normativa, como persona jurídica.
lo que forma parte? Hace un rato cuando vimos la definición, habíamos visto que yo hablaba del tema de la unidad funcional. Hay un micrófono abierto, si lo pueden apagar. Gracias. La unidad funcional, entonces, va a surgir del artículo 2039, y dice que son los pisos, los departamentos, los locales, otros espacios susceptibles de aprovechamiento por su naturaleza o destino, con independencia funcional, que tiene que tener comunicación con la vía pública de forma directa o a través de un pasaje común, y que esto es lo más importante, que comprende la parte indivisa del terreno y las partes comunes indispensables del edificio, y puede abarcar una o más unidades complementarias destinadas a servirlo. Entonces, ¿qué es esto de la unidad funcional? La unidad funcional va a estar compuesta por la parte privativa, ¿sí? Ahora vamos a ver bien qué es esto de la parte privativa, y la parte común, que conforma, como dice la definición, un todo no escindible o inescindible, es decir, es todo un conjunto. Yo no puedo separar la parte privativa de la parte común, ¿sí? Como ayer lo escuchaba hablar al doctor Mastronardi, que soy el titular de la, desde el año pasado es el titular de la cátedra a la que pertenezco de Derechos Reales, que decía que la parte privativa era un volumen, un volumen de aire, ¿sí? En realidad lo que tenemos es como un volumen de aire. Por lo tanto, el terreno, obviamente el terreno es una parte común, ¿por qué? Porque es donde está enclavado el edificio, y es imposible escindir el terreno del edificio, llámese departamentos tipo casa, llámese departamentos de torres, llámese dúplex o cocheras, como ustedes lo quieren llamar, no puede estar escindido el terreno. Por lo tanto, el terreno sí o sí es una parte común. Si pueden apagar el micrófono, por favor. Bueno, trataré de ver si puedo seguir hablando más allá del micrófono que está encendido. Entonces, en el caso de los departamentos en torre, por ejemplo, lo que es el piso de uno, ¿sí? Si yo vivo en el cuarto A, por ejemplo, ¿no es cierto? Mi piso es el techo del tercero A, ¿sí? Mi piso va a ser el techo del tercero A, y a su vez mi techo va a ser el piso del quinto A. Y a su vez, por eso el doctor Mastronardi hablaba de volumen de aire, ¿no? Porque yo, todo lo que está arriba, abajo y a los costados, como son las paredes que lindan con los otros departamentos, son partes comunes, ¿sí? Lo que está dentro de la pared, ahora lo vamos a ver mejor, y porque lo que pasa por lo que es mi piso o mi techo, también es una parte común. Y la parte privativa, mi parte privativa es el departamento propiamente dicho, es decir, de la puerta, no de la puerta de entrada, la puerta placa, es decir, lo que dice cuarto A, esa parte de la puerta que dice cuarto A, en realidad le pertenece al consorcio. De la parte de adentro de la puerta para adentro es mi parte privativa, y yo le voy a dar el uso y el gozo, y ahí voy a ser titular dominial, o condómina, ¿sí? O usufructuaria. Pero el resto va a ser parte común. Entonces, el Código Civil y Comercial de la Nación, a diferencia de la Ley 13.512, diferencia entre partes necesariamente comunes y partes que no son necesariamente comunes, que pueden o no estar en un edificio, ¿sí? Y dentro de las partes y cosas comunes, ya les digo, hay algunas que son indispensables y por las cuales los propietarios van a tener el derecho exclusivo sobre ellas, es decir, todos van a tener el mismo derecho de usarlas, porque obviamente si yo vivo en el 8º piso y voy a necesitar usar el ascensor, o si vivo en un departamento tipo casa por pasillo al fondo, y sí o sí voy a necesitar utilizar el pasillo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a constituir una servidumbre? No, ya directamente en el reglamento va a surgir que ese pasillo es común para todos los departamentos que tengan que utilizar ese pasillo, ¿sí? Y yo voy a poder utilizar como titular de ese derecho real de propiedad horizontal, y a su vez propietaria de un departamento o una unidad funcional, la voy a poder usar, gozar, ¿sí? Voy a hacer uso, goce y disposición material y jurídica, pero ese uso y goce no puede perjudicar los derechos de los terceros también propietarios.
¿Cuáles son las partes necesariamente comunes? Que por supuesto esta enumeración no es taxativa, yo les puse algunas en el Power, pero obviamente va a depender de lo que surja del reglamento y que por lo general están en casi todos los edificios sometidos de propiedad horizontal. Las voy a leer algunas, pero también por ahí alguien se puede preguntar, pero si estamos hablando de, por ejemplo, de esos locales que están uno al lado del otro, ¿qué pueden llegar a tener de parte en común? Y sí, algunas partes en común, ahora vamos a ver, podrían llegar a tener. Fundamentalmente ya tenemos una, que es el terreno, ¿sí? Después pueden ser pasillos, vías o elementos que se comunican entre sí, techos, azoteas, terrazas, patios solares, cimientos, columnas, vigas, muros maestros, cañerías que conducen fluidos o energía en toda su extensión, la vivienda del encargado, ¿sí? Entonces, como yo les decía, el terreno sí o sí es la parte común más importante porque si no, no podemos enclavar el edificio. Después tenemos que tener, de acuerdo al tipo de propiedad horizontal, una salida a la vía, a la vía pública, ¿no es cierto? Por lo tanto, los pasillos también van a ser comunes. Ahora vamos a ver bien el tema de los techos, las azoteas y las terrazas y los balcones. Después, como les dije, todo lo que está dentro de la pared, todo lo que está por dentro de la pared y lo que pase por los pisos y por los techos, pertenecen al consorcio y es común del edificio, de uso común del edificio. ¿Por qué hago esta acotación? Siempre cuento la misma anécdota, pero quizás les sirva a quienes están del otro lado por alguna cuestión que le haya pasado en particular o que le pueda llegar a pasar en su estudio. Hace unos años atrás vino a verme una persona y me comentaba que, bueno, tenía un juicio, ¿sí? Un juicio que le había iniciado un vecino, esto era un edificio en la zona sur de Capital Federal, un edificio en torre. Esta persona había dado en alquiler el departamento, la locataria, cuando llegó el momento de hacer un nuevo contrato, vieron que en contratos de locación no existe lo que se conoce como reconducción tácita. Siempre uno habla, voy a renovar el contrato de alquiler, pero en realidad no es una renovación, sino que es un nuevo contrato. Bueno, llega el momento de saber si esta persona iba a seguir quedándose en el inmueble y le dice, sí, sí, yo voy a firmar el nuevo contrato, y de repente, cuando llega el momento, le dice, no, me voy a quedar, pero no voy a pagar un peso. Que hace, desapodera al titular de dominio de la cosa. Bueno, esta persona inicia un juicio de desalojo, que no sé si todavía se ha resuelto, y como no le permitían, no le permitía, por supuesto, la locataria, u ocupante, hoy ya no locataria, sino ocupante de la cosa, del inmueble, no le permitía entrar, y había una pérdida de agua de la cocina que filtraba al departamento de abajo, bueno, le produjo al departamento de abajo, creo que era planta baja, un daño bastante importante. Esta persona hace el reclamo en la administración, ya vamos a ver bien el tema de la administración no responde, obviamente le reclama al propietario, y el propietario le dice, yo no puedo ingresar, arregle con la administración, porque aparte era un problema de la administración. Bueno, se inicia el proceso judicial, y sale la sentencia. Esta persona no se presenta, mi cliente no se presenta, por capricho no se presenta a contestar demanda, se presenta extemporáneamente. Cuando me viene a ver a mí, ya me viene con una sentencia de primera instancia y con poquitos días ya a los fines de apelar la sentencia. La cuestión es que la sentencia de primera instancia, basada, la jueza de primera instancia, basada en el dictamen de la perito arquitecta, que decía, en primero el dictamen de la sentencia de la perito arquitecta decía que la pérdida de agua se producía por un caño troncal. Caño troncal significa que es un caño que le pertenece, obviamente, es un caño por donde baja el agua, y que sí o sí comunica al resto, a todas las unidades funcionales. Por lo tanto, este caño troncal pertenece al consorcio y por lo tanto cualquier daño que se produzca
produzca a consecuencia de la pérdida de este caño troncal le pertenecía al consorcio. Bueno, la arquitecta dice que, primero dice que la pérdida viene del caño troncal, pero que la responsabilidad, cosa que por supuesto un perito dentro de un proceso no puede hacer porque se extiende en las facultades que le da el Código Procesal Civil y Comercial, dice que la responsabilidad es del propietario. La jueza, en función del dictamen emitido por la arquitecta, dicta sentencia y únicamente le considera responsable al titular del departamento y no hacia el consorcio. Bueno, se apela y la Cámara con justa razón modifica la sentencia y desdobla la responsabilidad entre el propietario y el consorcio, ¿sí? Entonces, vuelvo a lo mismo, todo lo que está dentro de las paredes o lo que es piso y techo le corresponde al consorcio, ¿sí? Si después hay un estado de dejadez por parte del dueño de la unidad funcional, habrá también responsabilidad, pero de eso se tiene que encargar el consorcio. Con respecto al tema de los balcones o las azoteas, existen dos posibilidades. Una es que la azotea pertenezca de manera privativa al titular de la última unidad funcional que está en el último piso, que de hecho suele pasar, pero para que eso pase tiene que surgir del reglamento de propiedad horizontal y a su vez tiene que haber estado en el plano de subdivisión, que esa terraza es privativa del dueño de la última unidad funcional, ¿sí? Ahora, si el reglamento de propiedad horizontal dice que la terraza es de uso común, la terraza es de uso común, más allá de que exista un departamento que esté edificado sobre la terraza, no puede la persona, el dueño de ese departamento o de la unidad funcional decir la terraza es mía, ustedes no pueden ingresar al resto de los propietarios. Pero también podría pasar que tanto la terraza como los patios internos, como los balcones, sean comunes, ¿sí? Surjan del reglamento que son comunes, pero de uso privativo, ¿sí? Comunes, pero de uso privativo. ¿Qué significa esto? Por lo general, los balcones y los patios internos, ¿sí? Son comunes. Los patios, ¿por qué? Porque forman parte del pulmón del edificio, ¿sí? Por donde respira el edificio. Entonces, pero ¿qué pasa? Si yo vivo en la planta baja 1 o planta baja A, y mi vecino que está en la planta baja F, atrás de todo, de lo que es el edificio, tiene un patio, y yo no tengo donde colgar la ropa porque donde vivo es un monoambiente, no puedo ir a mi vecino de la planta baja y decirle, me tenés que dejar pasar porque no tengo donde colgar la ropa, y como el reglamento dice que es de uso común, yo puedo colgar ropa en tu patio. No, porque es de común, pero de uso privativo. Le pertenece el uso a esa unidad funcional. Lo mismo pasa con el tema de los balcones, ¿sí? Los balcones es una continuación, diríamos, del edificio. Es una continuación del edificio, salvo aquellos edificios que son pisos propiamente dichos, si no hay primero A, primero B, primero C, primero D, cuarto A, cuarto B, cuarto C, cuarto D, sino que es primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, son pisos. En ese caso es muy posible que el reglamento diga que esos son balcones no comunes de uso privativo, sino que son balcones privativos de la unidad funcional. Y el tema de los balcones es un tema bastante complicado. No solo por esto, sí lo que se permite o lo que se tendría que permitir, si por ejemplo yo soy del cuarto A y el del cuarto B tiene en venta la unidad funcional o el departamento, tendría que permitirse colgar del balcón un cartel de publicidad, no tendría que estar prohibido, pero no podría decirme, bueno, mira, yo tengo unas plantitas que las quiero llevar al balcón porque la verdad es que se me están secando en mi departamento porque las pongo ahí sobre la ventana y no les da el sol ni les cae el agua cuando llueve. Pero no se puede. ¿Por qué? Porque el balcón también es privativo, es común de uso privativo. Lo que la gente no suele hacer es leer el reglamento de propiedad, solamente lo leen cuando existe algún problema con algún vecino o algún consorcista o con la administración. Entonces ahí consultan o leen el reglamento de propiedad para ver si lo que están reclamando está bien o está mal.
El tema de los balcones, hay que tener mucho cuidado porque la gente suele en los balcones poner todo lo que se les ocurre, no solamente plantita, arbusto, he visto hasta piletitas de verano, no les digo, he visto tipo pelo pincho, pero por ahí un poquito más chiquitas. Y el balcón, al ser de uso común, forma parte del consorcio y por lo tanto, si llegara a pasar algo con algún balcón, que de hecho ha pasado, acá donde yo vivo ha pasado, el responsable es el consorcio y todos los integrantes del consorcio, que son todos los propietarios, se van a ser responsables de tener que pagar los daños, salvo que tenga un muy buen seguro de responsabilidad civil el consorcio, si no va a tener que pagar los daños causados a persona por cualquier evento de la naturaleza que haga desprender el balcón. Acá donde yo vivo es en Lanús, en la zona sur de la provincia de Buenos Aires. Hace unos 10 o 12 años atrás, un domingo, 6 de la mañana, un tercer piso de un edificio a estrenar, el balcón se vino abajo, llevándose consigo todos los balcones que estaban por debajo. Pero eso fue una cuestión de una mala construcción porque el hierro que tiene que sobresalir de la pared para seguir la construcción, para armar el balcón, era chiquitito, sobresalía este cachito de la pared y por lo tanto, por eso un día un balcón no soportó porque el edificio oscila. Aunque uno no lo sienta y no se dé cuenta, los edificios oscilan, se mueven, ¿sí? ¿Por qué? Por el movimiento de la tierra. Entonces, por suerte, gracias a Dios, no pasó nada. No, era justo domingo 6 de la mañana, cuando los chicos que van a bailar en ese momento podrían haber salido a bailar, abajo había una confitería, podría haber hecho un desastre. Entonces, ojo a los que tienen balcones por el tema de las plantas. Ojo, las plantas cuando son muy grandes tienen la arena la tierra con el agua tiene mucho peso, hay plantas que pesan mucho y uno tiene que tener, por más que quede muy lindo, queda precioso el balcón con las plantitas, no queda así tan lindo con la pelo pincho, tienen que tener un recaudo porque no solamente va a ser responsable el consorcio, sino también quien esté viviendo ahí, porque va a ser una responsabilidad solidaria, ¿sí? Y después hay cosas y partes no indispensables, como podría ser lo que se conocen hoy como amenities, ¿sí? La piscina, el solarium, el gimnasio, el lavadero o laundry, como se le dice ahora, el Zoom. Obviamente que por supuesto esta enumeración tampoco es taxativa. Hoy por hoy se están construyendo algunos edificios con coworking, ¿sí? A partir de la pandemia lo que hicieron es vamos a hacer dentro del edificio un espacio para que la gente pueda ir a trabajar. El coworking es todo el tema de un espacio para que la gente lleve su computadora, su notebook o su netbook y tenga wifi y pueda trabajar haciendo teletrabajo. Hay unos cuantos edificios ya están implementando esto a los fines que por ahí la gente no tenga que ir a su oficina, no tenga que alquilar una oficina, o si tuviera que viajar no podría, porque por ahí las restricciones o la pandemia no se lo permiten. Bueno, lo del consorcio lo habíamos visto hace un ratito, ¿sí? El consorcio entonces va a ser el conjunto de los propietarios de las unidades funcionales que constituye la persona jurídica consorcio, que tiene su domicilio en el inmueble y sus órganos. Esto es una de las cuestiones más importantes. ¿Cuáles son los órganos que conforman el consorcio? Por un lado, la asamblea, por otro lado, el consejo de propietarios y el administrador. Y esta personalidad o la personería jurídica que tiene el consorcio se va a extinguir por la desafectación del inmueble al régimen de propiedad horizontal. ¿Con qué? Con el acuerdo unánime de todos los propietarios. En un ratito vamos a ver el tema de los quórums y las mayorías para las asambleas. Entonces, tenemos 3 órganos de gobierno: la asamblea, el consejo de propietarios, que si ustedes van al código, van a ver que dice que no es obligatorio que surja del reglamento de propiedad horizontal, no es obligatorio que esté, pero por otro lado, el consejo de propietarios es el único que puede o tiene determinadas facultades
que puede realizar cuando no está el administrador, y de hecho es el contralor del administrador. Entonces, más allá de que dice que puede o no estar dentro de la escritura o del reglamento de propiedad horizontal, en definitiva tiene que estar. ¿Por qué? Porque lleva el control del administrador, que es el otro órgano de gobierno. O sea que hay medio como una discordancia entre lo que dice este artículo y el artículo con relación al Consejo de Administración. Por lo tanto, tenemos los tres órganos de gobierno: la Asamblea, el Consejo de Propietarios y el administrador. Bueno, ¿qué es lo que tiene que contener el reglamento de propiedad horizontal? Es la ley para el consorcio. Por lo tanto, los consorcistas o los propietarios se tienen que someter al reglamento de propiedad como la ley misma. ¿Por qué? Porque el reglamento está redactado en función de la normativa vigente. Hoy, 1887 del Código Civil y Comercial de la Nación, propiedad horizontal. Entonces, tiene que tener cuál es la determinación del terreno, cuáles son las unidades funcionales, la enumeración de los bienes propios, la enumeración de cosas o partes comunes, la composición del patrimonio. ¿Por qué patrimonio? Porque al ser una persona jurídica, obviamente tiene que tener un patrimonio. Determinación de la parte indivisa de cada unidad funcional. ¿Y qué es esto de la parte indivisa de cada unidad funcional? Cada unidad funcional va a tener una parte indivisa que el agrimensor, cuando hace el plano de mensura y que después el escribano lo va a trasladar al reglamento, es una porción en el 100% de lo que es el edificio. Entonces, vamos a suponer que yo sigo siendo la propietaria del cuarto A, ¿sí? Y mi departamento es un departamento de 3 ambientes con dependencia. Por lo tanto, mi parte indivisa, según el plano de subdivisión y el reglamento de propiedad, es de 7.35, ¿sí? Ahora bien, el vecino del quinto C tiene un monoambiente, por lo tanto los metros son menores. Mi departamento tiene 65 metros cuadrados y el departamento de mi vecino de arriba tiene 22 metros cuadrados. Entonces, esa alícuota o esa parte indivisa va a ser menor. Si yo tengo 7.35, es muy factible que mi vecino tenga, no sé, 2.15. ¿sí? Y así, si sumamos todas las alícuotas o todas las partes indivisas de cada una de las unidades funcionales, vamos a llegar al 100%, que eso es lo que surge del plano de subdivisión. Cuando se suman todas las unidades, abajo de todo dice 100%. También pueden existir unidades complementarias. ¿Cuáles son esas unidades complementarias? Podrían ser las bauleras, ¿sí? Y también puede haber cocheras dentro del edificio. Podría ser como unidad complementaria o como una unidad funcional aparte, ¿sí? Eso va a depender de lo que surja del plano de subdivisión y del plano de y del reglamento de propiedad horizontal. La baulera sí o sí siempre va a ser una unidad complementaria de la unidad funcional. Las cocheras podrían o no ser unidad complementaria. También el reglamento de propiedad horizontal va a tener la distribución de los gastos, ¿sí? Que va a ser la liquidación de las expensas, es decir, todo lo que ingresa y lo que sale del consorcio, la designación, duración y remoción del administrador, y también, que es muy importante, lo del administrador, también la designación de las asambleas, de las mayorías y del quórum. ¿Qué pasa con el tema, entonces, de las mayorías y del quórum? ¿Sí? Para poder, con la ley 13.512, para hacer una modificación del reglamento, ¿sí? Ya sea una cláusula reglamentaria o una cláusula estatutaria, necesitaba la unanimidad. Es decir, si yo quería modificar el reglamento, sí o sí, necesitaba la unanimidad, que significa, perdón si escuchan chumbar perros, pero debe estar viniendo alguien a casa y por eso, lamentablemente, chumban. Les pido disculpas. Entonces, si eran cláusulas ya sea reglamentarias o estatutarias, necesitábamos la unanimidad. ¿Qué significa esto? Que si eran 100 unidades funcionales, yo necesitaba
de la conformidad del quórum de las 100 unidades funcionales para poder sesionar y que se modificara el reglamento, ¿sí? Hoy con la sanción del Código Civil y Comercial esto se modificó, y hay situaciones donde se permite que se pueda sesionar con las 2/3 partes de los miembros totales, de los propietarios totales del edificio, ¿sí? Porque a veces lo que se suele hacer o se solía hacer era sesionar con los miembros presentes en la asamblea, ¿sí? Entonces, ¿qué dice el 2057? El reglamento solo puede modificarse por resolución de los propietarios mediante una mayoría de 2/3 de la totalidad de los propietarios. ¿Sí? Acá estamos hablando, cuando habla de reglamento, de las cláusulas reglamentarias. Hoy el código me permite que, siendo estas cláusulas reglamentarias, podría modificar el reglamento siempre con las 2/3 partes de los miembros de la totalidad de los propietarios. Es decir, que yo necesito de las 2/3 partes para sesionar de los miembros del edificio, no los miembros presentes en la asamblea, sino de los miembros totales del edificio. Ahora, cuando se trata de una modificación del reglamento que tiene que ver con la parte edilicia, estamos hablando de una cláusula estatutaria, ¿sí? Que tiene que ver, no sé, queremos constituir un derecho real de superficie sobre de la terraza para arriba, porque queremos seguir construyendo y conseguimos un inversor, perdón, un inversor que quiere construir de la terraza para arriba con un derecho real de superficie. Y bueno, la verdad que nos hace plata, nos hace falta plata, nos vendría bárbaro, pero ahí voy a necesitar la unanimidad, ¿sí? La unanimidad de todos los propietarios del edificio. ¿Sí? Con relación acá tienen el 2052 que dice mejora u obra nueva que requiere unanimidad. ¿Sí? Lo tienen clarito en el artículo. Dice, si la mejora u obra nueva realizada por un propietario o por el consorcio sobre cosas y partes comunes, aun cuando no importe elevar nuevos pisos o hacer excavaciones, gravita o modifica la estructura del inmueble de una manera sustancial, debe realizarse con el acuerdo unánime de los propietarios. Esta es una situación en donde se requiere la unanimidad. ¿Sí? Acá sí o sí dice que si no importa que no se trate de elevar pisos o hacer excavaciones, sino que tiene que ver con la estructura del edificio, necesitamos la unanimidad. Y también se requiere unanimidad la obra nueva, la mejora u obra nueva sobre cosas comunes en interés particular que solo beneficia a un propietario. En ese caso también vamos a necesitar la unanimidad. Entonces, si la mejora es en interés particular, el beneficiario la tiene que realizar a su costa. Si es en mi propio interés, obviamente la voy a tener que pagar yo. Tengo que modificar los gastos del reglamento, a mí me autorizaron, se reunieron por unanimidad, seguimos el quórum por unanimidad, me dieron la autorización, pero los gastos los pago yo, y lógico, porque me beneficia a mí, por lo tanto yo voy a pagar la mejora, voy a pagar la modificación del reglamento. ¿Y por qué tengo que pagar modificación de reglamento? Porque cada vez que se modifican metros en cualquier sistema de propiedad horizontal, estamos hablando de departamento torre, departamento tipo casa, dúplex, locales, lo que ustedes quieran, siempre que se agreguen metros, se tiene que modificar el plano y me tiene que, obviamente, autorizar el otro propietario, ¿sí? O los otros propietarios de acuerdo a la cantidad de unidades funcionales allá. Y también va a tener que pagar la inscripción en el registro. Ahora, ¿qué pasa si surge una reparación urgente? ¿Sí? Algo que sucede que no puede esperar a que el administrador tome una decisión, o que yo me pueda comunicar con el administrador, o que es verdaderamente urgente. Por ejemplo, que me ha pasado en la realidad, unas personas que me vinieron a ver el estudio, que se le estaba inundando el departamento y a su vez, al no tener mantenimiento del edificio, estaban las paredes y el piso electrificado. Por lo tanto, eso era una cuestión urgente, más allá de que se llamó a la administración, se le mandó carta documento, la administración siempre estaba al contestador, se le dejó mensaje, no respondían,
han ido hasta la administración, nunca estaba la administradora, se le mandó carta de documento, se llamó a mediación, la administración nunca apareció. Bueno, en ese caso particular, que hay una... perdón, que realizar una acción urgente, ¿sí? Urgente, una reparación urgente, la puede realizar cualquier propietario, ¿sí? La puede realizar cualquier propietario. ¿En qué situación? Bueno, cuando el administrador está ausente. Está ausente el administrador y a su vez también está ausente el consejo de propietarios, o si no existiera consejo de propietarios, el administrador está ausente, o como en este caso particular que yo les comento, el administrador o la administradora no daba señales de vida. Bueno, eso es similar a la ausencia, ¿no? Entonces, en este caso, cualquier propietario las puede realizar, ¿sí? Y va a adquirir la categoría de un gestor de negocios. Va a adquirir la categoría de un gestor de negocios. Ahora bien, si el gasto que realiza este propietario es injustificado, el consorcio puede negar abonárselo, se puede negar a abonárselo, y debe restituir la cosa al estado anterior. Es decir, que si no era de una urgencia extrema, o si, no sé, para hacer la refacción pasó un presupuesto 4 veces mayor al que en la realidad se tendría que hacer, o que se tendría que pagar, el consorcio se puede negar a pagarlo y a su vez solicitarle que vuelva la cosa al estado anterior. Bueno, acá llegamos al tema de las asambleas, ¿sí? Uno de los órganos de gobierno. Tenemos dos tipos de asambleas. Las asambleas ordinarias, que son las que se realizan una vez por año, y que lo que tiende es a que el administrador rinda cuentas y presente la memoria y balance del consorcio. Las ordinarias se realizan únicamente para eso. Y las extraordinarias se realizan cuando así se requiera, las veces que sea necesario y cuando así el consorcio lo requiera. Obviamente se tiene que llamar a asamblea con un tiempo determinado, salvo que sea algo muy urgente, y de hecho a veces pasa, y me ha pasado, que se tenga que llamar una asamblea de un día para el otro. No es lo recomendable, por lo general las asambleas extraordinarias, uno lo que dice es que se trate de hacer con 10 o 15 días de anticipación. Y también tenemos la asamblea judicial, ¿sí? Que es cuando la asamblea judicial es la última ratio, cuando no se ponen de acuerdo, cuando no se consiguen las mayorías. Bueno, lamentablemente ahí hay que ir al órgano jurisdiccional para que decida por aquellos que no se quieren presentar o no quieren formar el quórum, ¿sí? Con respecto a las asambleas extraordinarias, en esas asambleas, ya les dije, se tienen que notificar, ¿sí? Se tienen que notificar. En principio, se tendría que notificar por medio fehaciente. ¿Qué significa eso? Se tendría que notificar por carta, documento, telegrama colacionado, pero eso quedó medio en desuetudo ya hace muchos años, desde antes de la pandemia y desde antes de la sanción del código. ¿Por qué? Por cómo se notificaban las asambleas, o por teléfono, se decía a los que no vivían en el edificio, o también a los que vivían en el edificio, o por mail, o lo más común que se hacía para llamar a asamblea era armar el escrito de llamado convocatoria asamblea y pegarlo en la puerta de entrada del edificio, en el ascensor, en los pasillos, cosa que los consorcistas se enteraran que tal día, tal hora, había una asamblea. En esa asamblea extraordinaria se va a tratar todos los temas que no tengan que ver con el balance y la rendición de cuentas. Es decir, si se rompió el caño troncal, ¿sí?, del edificio, lo vamos a tratar en asamblea extraordinaria. Queremos pintar todo el frente del edificio, lo vamos a tratar en asamblea extraordinaria. Queremos echar al administrador, lo vamos a tratar en asamblea extraordinaria. Queremos echar al encargado, si es que lo hay, lo vamos a tratar en asamblea extraordinaria. Y esta convocatoria asamblea es muy similar para quienes están estudiando todavía y aquellos que han cerrado en recibido y no se dedican a sociedades. Es muy similar a la convocatoria, mala la comparación, la convocatoria de una asamblea de una sociedad, ¿sí? Entonces voy a tener que poner convocatoria asamblea extraordinaria para el día, no sé, vamos a suponer 4 de noviembre de 2021 a las 19 horas. Por lo general las asambleas
se hacen en esos horarios porque la gente trabaja, porque se ocupa entre las 18 y las 19, entonces por lo general se fijan entre las 19 y las 20 horas las asambleas. Y se va a poner, bueno, señores copropietarios, el día tal, a la hora tal, se convoca la asamblea extraordinaria para tratar el siguiente orden del día, ¿sí? Y ahí vamos a poner el orden del día, que va a ser, primero, vamos a poner la designación del presidente de la asamblea, la designación del secretario que va a firmar el acta, y después vamos a ir poniendo punto por punto todos los temas que vamos a tratar en esa asamblea extraordinaria. En principio, en esa asamblea extraordinaria solamente se pueden tratar los temas que pusimos en el orden del día. Y vamos a tener que esperar a que se conforme, cuando se llega el momento de la asamblea, vamos a tener que esperar a que se conforme el quórum, sean las 2/3 partes, sea la mayoría absoluta o sea la unanimidad. Si el quórum no se conforma, yo en la misma convocatoria voy a poner que si a las 19 horas no se logró el quórum necesario, se convoca una segunda asamblea a las 19:30. Media hora después. El principio general es que si 19:30 no logré conseguir el quórum, no puedo sesionar y tengo que convocar una nueva asamblea. En la práctica no suele pasar eso. Por lo general sesionan con los miembros presentes. Hoy el código hace mención a algunas situaciones donde se permite la asamblea o sesionar con los miembros presentes, pero es muy acotado, ¿sí? Y acá, bueno, en el 2059 está el tema de cómo va a surgir del reglamento la convocatoria a la asamblea. Dice, convocados en la forma prevista por el reglamento de propiedad horizontal, nos tenemos que transcribir la orden del día, redactada en forma precisa y concreta, que es lo que les digo, el día que se realiza la asamblea, sea la ordinaria o la extraordinaria, no se puede tratar otro tema. ¿Sí? No puede decir, pero yo tenía, en principio no se puede tratar otro tema, ¿sí? Ahora, por eso les digo, son nulos los tratamientos de otros temas no incorporados en el orden del día, dice, salvo que se encuentren todos los propietarios presentes y se acuerde por unanimidad, es decir, que todos los propietarios están presentes, alguien quiere tratar un tema y por unanimidad se autoriza a tratar ese tema que no está dentro del orden del día. A su vez, la asamblea, los propietarios se pueden autoconvocar para deliberar. ¿Y cuándo se van a autoconvocar para deliberar? Y, por ejemplo, cuando quieren remover al administrador. Sería medio raro decirle al administrador, convocame una asamblea extraordinaria porque te queremos remover de tu cargo. Entonces, es medio como que el administrador va a dilatar el tema de, salvo que se quiera ir y quiera renunciar, que va a facilitar las cosas, bueno, si no, no va a llamar a asamblea, esa es la realidad. Entonces, ahí pueden autoconvocarse para deliberar. En estos casos, las decisiones van a ser válidas si se aprueban por las 2/3 partes de la totalidad de los propietarios, en el caso de la autoconvocatoria, no de los miembros presentes, de los propietarios. Y también son válidas las tomadas por decisión unánime, aunque no lo hagan en asamblea, ¿sí? Es decir, se autoconvocaron, no importa que no hayan llamado a asamblea, pero tomaron por unanimidad la decisión de remover al administrador, y esa decisión es totalmente válida. ¿Por qué? Porque así lo dice el Código Civil y Comercial de Ciudad. El código lo que incorpora, que antes, ya les digo, por lo general en los reglamentos surgía que para algunas cuestiones damos las 2/3 partes y para otras cuestiones la unanimidad. El código incorpora, no significa que algunos reglamentos no lo tuvieran, el tema de la mayoría absoluta en el 2060. El tema de la mayoría absoluta, es decir, que para algunas cuestiones yo voy a poder sesionar y decidir cuando tengo mayoría absoluta. ¿Y cuando tengo mayoría absoluta? Cuando sumo la mitad más uno de la totalidad de los propietarios del edificio, ¿sí? Pero en este caso particular, las decisiones que toma la asamblea cuando es por mayoría absoluta, la ley 13.512, me va a pedir, el código me exige una doble exigencia, valga la redundancia, que por un lado
se tiene que votar por el número de unidades y también se tiene que tomar en cuenta la parte indivisa, es decir, que tengo que llegar al quórum, a ese 51%, no solo con el porcentaje que yo perdón, por la unidad funcional, sino también lo necesito sumar las alícuotas de las que hablábamos antes, el 7,35, el 2,15, ¿sí? Ahí tengo que sumar también el 51%, es decir, la mitad más uno. O en un consorcio donde hay 100 personas, necesito que haya 51 propietarios y a su vez que me sume el 51% para poder sesionar. En este caso, esta es la doble exigencia que incorpora el código para el caso de las mayorías absolutas, es decir, la mitad más uno. La mayoría de los presentes pueden proponer decisiones y deben ser, dice el código, notificadas por medio fehaciente. En este caso sí necesitamos notificar de la decisión a los que no estuvieron, ¿sí? A los que no estuvieron. ¿Por qué? Porque los que estuvieron se notificaron en el libro de actas, que es el libro más importante que tiene que tener un consorcio. Si falta el libro de actas, nos falta todo, como si faltara la vida. Entonces, se tiene que notificar por medio fehaciente, carta, documento, telegrama, ¿sí? Y se van a tener por aprobada esa decisión a los 15 días de su notificación. Es decir, que si nadie impugna luego de su notificación dentro de los 15 días, se tiene por aprobada. Existe una excepción, dice que es la oposición por medio fehaciente antes del cumplimiento del plazo con mayoría suficiente, ¿sí? Yo puedo oponerme antes del vencimiento del plazo siempre y cuando haya mayoría suficiente. Y la caducidad de la acción judicial es dentro de los 30 días contados de la fecha de la asamblea. Si dentro de los 15 días notificados las puedo impugnar, y la acción judicial la voy a tener que impetrar dentro de los 30 días de la asamblea, si no también se produce la caducidad de la acción. Como les decía, los libros de las asambleas ya vimos cuáles eran, ¿sí? Los distintos tipos. Tenemos el libro de actas, que es obligatorio, después podríamos tener el de firma de propietarios, que por lo general la firma de los propietarios se toma, en la gran mayoría de los casos, no, en el mismo libro de actas. Algunos administradores que hacen, el libro de actas tiene una sangría en el costado, entonces ahí en el costadito de la sangría hace firmar y pone el número de unidad funcional, y si no, bueno, obviamente libro de firma de propietarios, tanto el libro de actas como el libro diario, los tres tienen que estar rubricados, precisamente porque es una persona jurídica, y además porque es necesario tener una rúbrica, por lo menos el libro de actas tiene que estar rubricado. ¿Por qué? Porque en el libro de actas vamos a dejar constancia de todas las asambleas que hayamos tenido y las decisiones que se hayan tomado, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa acta, después, ante cualquier situación, por ejemplo, la verificación del administrador, esa acta se tiene que mandar a protocolar a los fines que el administrador después, el nuevo administrador, la pueda utilizar para la representación legal que tiene sobre el consorcio. Habíamos hablado hace un ratito sobre el tema del Consejo de Propietarios, que era el segundo órgano de gobierno del consorcio, ¿sí? El segundo órgano de gobierno, que yo les decía que puede o no estar en el reglamento, pero que en realidad, como es el contralor de las funciones del administrador, en definitiva, a partir de la sanción del Código Civil y Comercial, los escribanos los ponen, ¿sí? ¿Y por quién va a estar compuesto este Consejo de Propietarios, antes llamado Consejo de Administración? Tiene un presidente, un secretario y un vocal, ¿sí? Que se van, el presidente año a año se va modificando, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las atribuciones? Y esto sí es taxativo. Dice que pueden convocar asamblea y redactar el orden del día si por cualquier causa el administrador omite hacerlo. Lo vimos hace un ratito de la autoconvocatoria, ¿no es cierto? Podrían entonces convocar asamblea y redactar el orden del día por si el administrador omite hacerlo. Controlar los aspectos económicos y financieros del consorcio, y por eso digo que es el controlador del administrador. Ejercer la administración del consorcio en caso de vacancia, si renuncia el administrador o se remueve el administrador,
durante 30 días el Consejo de Administración, y únicamente por 30 días puede tomar la administración del consorcio hasta tanto se nombre un nuevo administrador, pero solamente es por 30 días. Y después autorizar al administrador para disponer del fondo de reserva ante gastos imprevistos y mayores que los ordinarios. ¿Qué es esto del fondo de reserva? Bueno, el fondo de reserva puede estar, y de hecho está regulado en el reglamento de propiedad horizontal. ¿Para qué es el fondo de reserva? Bueno, el fondo de reserva suele ser un monto fijo que se paga mes a mes a los fines que si existe una contingencia en el consorcio, de ese fondo de reserva se pueda sacar el dinero y se puede hacer cargo de esa contingencia, ¿no es cierto? No sé, algún arreglo con urgencia, se rompió el caño cloacal, se rompió el caño de agua y está cayendo agua en un montón de unidades funcionales. Bueno, el fondo de reserva es para eso, ¿sí? Algunos edificios tienen fondo de reserva, otros, si bien están en el reglamento, no lo utilizan, llaman directamente a asamblea ordinaria y fijan una expensa extraordinaria, pero tiene que estar en realidad en todos los reglamentos la creación de este fondo de reserva. Y es el Consejo de Propietarios quien va a autorizar al administrador a utilizarlo habiéndose producido determinada contingencia, o por ejemplo, bueno, vamos a utilizar el fondo de reserva para pintar el edificio que está muy venido abajo, y si así lo autoriza el Consejo de Administración, bueno, se puede utilizar. El administrador, el otro día me llamó una amiga y me dice, tenemos problemas con el administrador en el edificio y la verdad que queremos sacarlo. Dice, ¿por qué él es nuestro empleado? No, el administrador no es empleado del consorcio, ¿sí? El administrador es un profesional autónomo o una persona que se dedica a ser administrador, que lo realiza de manera autónoma, que puede ser alguien del edificio o un tercero ajeno al edificio, y es el representante legal del consorcio, ¿sí? Es el representante legal. Adquiere el carácter de mandatario. Algunos juristas consideran que no adquiere el carácter de mandatario. Para mi punto de vista particular así lo es, porque está representando al consorcio. Perdón. Y lo va a representar en todas las gestiones administrativas y judiciales. Por eso les decía que por lo general cuando a uno lo nombran administrador de un consorcio, en esa acta, que surge del libro de actas, se manda a protocolizar ante escribano, porque si yo tengo que representar al consorcio en un juicio por cobro ejecutivo de expensas, necesito presentarme y demostrar que soy el representante legal del consorcio, ¿sí? Algunos juzgados o algunos tribunales laborales permiten que se presente el acta, copia del acta certificada ante escribano, y otros juzgados o tribunales piden el acta protocolizada ante escribano, la gran mayoría. Entonces, va a estar obligado a ejecutar las decisiones de la asamblea. ¿Por qué? Porque es el órgano con mayor, diríamos, poder de decisión, ¿no es cierto? Entonces, la decisión que toma la asamblea, que está conformada por los propietarios del edificio, el administrador la tiene que acatar, no puede hacer lo que él quiera, más allá de que a veces pasa que hacen lo que quieren, pero bueno, no es lo que legalmente corresponde. Tiene que rendir cuentas, tiene que recaudar los fondos para el consorcio, es decir, tiene que cobrar las expensas y hacer el detalle de lo que ingresa y de lo que egresa, realizar las reparaciones urgentes y necesarias, llevar el libro de actas y el libro diario, y puede ser removido con la mayoría establecida en el reglamento. Por lo tanto, si en el reglamento dice que va a poder ser removido con las 2/3 partes, será con las 2/3 partes. Si dice que es con mayoría absoluta, será con mayoría absoluta. Es raro que se necesite la unanimidad, que el reglamento diga que se necesita la unanimidad para remover al administrador, porque si no sería un problema, no se lo podría remover nunca. Imagínense que si a veces no se ponen de acuerdo 6 personas en una asamblea de un consorcio chico, no se ponen de acuerdo, o a veces se logra el quórum de 2 y no se ponen de acuerdo entre los 2 que se presentaron, y me ha pasado de asistir a ese tipo de asamblea. Imagínense si se trata de un edificio de 100 unidades funcionales, o un edificio que tiene 3 o 4 cuerpos, donde por ahí hay más de 100 unidades funcionales, ¿no es cierto? Entonces, ahí sería medio complicado poder remover al administrador.
Y este tema puntual que incorpora el Código Civil y Comercial de la Nación, que tenía quizás un nacimiento o una pretoriano con algún fallo plenario, donde se habla de los sectores con independencia. Porque uno dice subconsorcio, ¿de qué se trata esto de subconsorcio? Bueno, ¿qué dice el artículo 2068? Dice, en edificio cuya estructura o naturaleza lo haga conveniente, el reglamento de propiedad horizontal puede prever la existencia de sectores con independencia funcional o administrativa en todo aquello que no gravita sobre el edificio en general. Cada sector puede tener una subasamblea cuyo funcionamiento y atribuciones deben regularse especialmente y puede designarse a un subadministrador del sector. En caso de conflicto entre los diversos sectores, la asamblea resuelve en definitiva. Frente a terceros responde todo el consorcio sin tener en cuenta los diversos sectores que lo integran. Bueno, es un artículo largo y uno se tiene que poner a analizar punto por punto y querer tratar de hacer de una primera leída, o el que lo lee por primera vez, dar un ejemplo de lo que es un subconsorcio, por ahí podría llegar a causar ciertas dificultades. Recién hablábamos de esto de los edificios que tienen 2, 3 o más cuerpos. Bueno, ahí podría llegar a haber una independencia funcional. De hecho, hay un fallo que habla del tema de la independencia funcional. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de independencia funcional? Que existe el consorcio madre, que es el consorcio, la asamblea madre, que es la asamblea general, el consorcio madre, ¿sí? Pero también puede haber una subasamblea y un subconsorcio conformado también con un subadministrador. Y para darles un ejemplo más claro, se los voy a dar con un edificio que tengo acá a unas 3 cuadras de mi casa, que está en la zona comercial céntrica de esta localidad, ¿no? Este edificio tiene una galería en planta baja con locales en primer piso y tiene salida a 3 calles, ¿sí? A 2 calles principales comerciales y a la calle que bordea la estación. O sea, son 3 calles comerciales, para ser más específica. 3 calles comerciales. De hecho, si yo voy a tomar el tren, porque tengo que ir a algún lugar, paso siempre por ahí, porque la gran mayoría de los transeúntes nos viene bárbaro porque podemos salir o a la otra calle o a la calle que da a la estación, y no tener que dar toda la vuelta. Este edificio tiene galerías, como le dije, galería con locales en la planta baja. En un primer piso sobre la calle que da a la estación hay oficinas, y a su vez arriba de las galerías hay departamentos con destino vivienda y quizás también algún que otro departamento con destino profesional, ¿sí? Entonces, acá tenemos 3 situaciones distintas. Tenemos una galería con locales comerciales, edificio, una parte que tiene oficinas que dan sobre una de las calles laterales, sobre la calle que da a la estación, y también tenemos edificios con viviendas, ¿sí? ¿Podemos ahí formar un subconsorcio? Y sí, por supuesto. ¿Por qué? Por ejemplo, las galerías y las oficinas a las que se accede por una escalera que dan a la calle que bordea la estación, tienen independencia funcional, porque tienen una entrada totalmente independiente de lo que es el edificio al que se accede primero por una escalera y después por ascensor, ¿sí? En este caso particular, el edificio no tiene departamentos para vivienda en planta baja, porque en planta baja están los locales de la galería y en un primer piso de costado están las oficinas. Por lo tanto, existen sectores con independencia funcional, que son los locales de la galería y las oficinas que están en el primer piso. Entonces podrían ponerse de acuerdo y conformar un subconsorcio, podría modificarse el reglamento, formarse un subconsorcio, y este subconsorcio tener un subadministrador que únicamente se va a dedicar a los locales, a ser el representante legal de los locales y de las oficinas del primer piso, y del resto se ocuparía el administrador general, ¿sí?, del consorcio, el consorcio madre, ¿sí? Entonces tenemos el consorcio madre y el subconsorcio, que conformado por los locales de la galería
y los locales y las oficinas del primer piso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría? Que de hecho me ha pasado un par de veces de ir con algún zapato que resbala. ¿Qué pasaría si el encargado, de hecho también podrían tener un encargado para las galerías y para las oficinas para limpiar, y después un encargado para limpiar el edificio? También podría pasar. ¿Qué pasaría si el encargado pasa la cera al piso de la galería y se olvida de pasar lo que se suele pasar el acerrín em, con el combustible, que ahora con el querosén, para que precisamente uno no se resbale o se patine? Una persona va caminando, se resbala y se cae en la galería. Bueno, la responsabilidad ahí va a ser en principio de todo el consorcio. Por eso dice, ¿sí?, que en caso de conflicto entre los diversos sectores, la Asamblea resuelve en definitiva, frente a terceros responde todo el consorcio sin tener en cuenta los diversos sectores que lo integran. Y si a su vez hubiera algún inconveniente entre los distintos sectores, va a resolver la Asamblea en definitiva, ¿sí? Si existe algún problema específico con relación al administrador del subconsorcio, con alguno de los locales que esté causando algún perjuicio entre ellos, pero no a terceros, va a resolver la Asamblea en general en definitiva. Bueno, con esto terminaríamos con la parte de propiedad horizontal. Espero no haberlos mareado con tanta información. Esto tiene que ver con la propiedad horizontal genérica, ¿sí? La propiedad horizontal genérica. Y después tenemos la propiedad horizontal especial, que se incorpora con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, y que se incorpora en el numerus clausus, en el artículo 1887, que son los conjuntos inmobiliarios. Y como yo les dije al principio, dentro de los conjuntos inmobiliarios tenemos una subespecie que es el tiempo compartido y el cementerio privado. ¿Por qué los conjuntos inmobiliarios es una especie dentro del género de propiedad horizontal? Porque también en el porque los conjuntos inmobiliarios que absorbe al tiempo compartido y al cementerio privado, también va a tener un reglamento, ¿sí? Un reglamento por el cual al que van a tener que someterse. Va a haber partes comunes, ¿sí? Y va a haber partes privativas. Una de las diferencias, no la única diferencia, una de las diferencias es, como les decía, que en el caso de la propiedad horizontal genérica, sí o sí tiene que ser, para que nazca el estado de propiedad horizontal, algo construido. En cambio, cuando estamos hablando de conjuntos inmobiliarios, puede ser a construir. Uno, cuando habla de conjuntos inmobiliarios, lo primero que se le viene a la cabeza es un country, un barrio cerrado, ¿sí? Pero también podría ser los complejos, los parques industriales también son conjuntos inmobiliarios. Un shopping también podría ser un conjunto inmobiliario, está dentro de esa categoría, donde se alquilan o se compran las camas náuticas en las zonas del delta. También es un conjunto, podría estar sometido al régimen de conjuntos inmobiliarios. Entonces es bastante abarcativo, es bastante abarcativo. En el caso de los countries o de los barrios cerrados, bueno, sí, no hay ningún problema, gracias por haber participado. Los barrios cerrados vamos a ser propietarios de un lote, ¿sí? Y sobre ese lote podemos comenzar a construir o no. En el mientras tanto, ya para nosotros nació este derecho real de propiedad horizontal especial, le hace conjunto inmobiliario, que va a tener que someterse a ese reglamento que es muy parecido al reglamento de propiedad horizontal, y va a tener determinados requisitos, como por ejemplo, uno de los requisitos que exige este reglamento para conjuntos inmobiliarios es que en el caso de que se quisiera vender una de estas unidades privativas, o unidades que forman parte del conjunto inmobiliario, va a tener prioridad otro miembro del conjunto inmobiliario, prioridad frente a un tercero, ¿sí? Va a tener que informarse al resto de los que forman el conjunto inmobiliario que se pone en venta una unidad, para darle la prioridad que compre alguno de ellos, y si no hay ninguno de ellos quiere adquirirla, bueno, ahí se va a poder vender a favor de un tercero.
Y yo les hablaba de unidad privativa, ¿sí? Porque ese lote o esa porción de terreno que nosotros adquirimos, a diferencia de lo que es la unidad funcional propiamente dicha, de la que hablamos en el reglamento de propiedad horizontal, esto va a ser unidad privativa para el que compró en ese, bajo el sistema de conjuntos inmobiliarios. Después, el otro, la otra subespecie es el tiempo compartido, que es, diríamos que prácticamente hoy ya el tiempo compartido, si bien está en el código, y los tres son considerados derechos reales autónomos, el conjunto inmobiliario, el tiempo compartido y el cementerio privado, ya prácticamente el tiempo compartido se está utilizando poco desde el punto de vista inmobiliario, porque el tiempo compartido se puede utilizar tanto para bienes muebles como para bienes inmuebles, pero para bienes inmuebles, lamentablemente, ya prácticamente no se utiliza. No sé, Andrés, ¿me querés decir algo? ¿Se terminó el tiempo? No, 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 tranquila, no, no, no pasa nada. Seguí, no hay ningún drama. Ah, bueno, bueno, ya me queda poquito, así no los molesto más con tanta información. El tema del tiempo compartido es el adquirir una unidad de tiempo, ¿sí?, por turnos, sobre una cosa mueble. Obviamente esto en la ley de tiempo compartido no estaba antes, hoy puede ser sobre algo inmueble, una cosa inmueble, un bien inmueble como sobre un bien mueble. Lo del tema de los inmuebles, como les decía, prácticamente ya no se está utilizando porque no es rentable, y de hecho muchos de los que tienen tiempo compartido hoy se los están sacando de encima, están tratando de venderlos porque les resulta demasiado caro el tema de los gastos y de poder vender ese espacio de tiempo sobre un inmueble. Por ejemplo, no sé, yo tengo una cabaña en Bariloche y la constituyo hoy, diríamos, aunque el código es bastante discordante con la normativa, constituye un derecho real de tiempo compartido a favor de determinada cantidad de personas por periodos de tiempo. No sé, a le vendo 15 días, los primeros 15 días de enero, a B les vendo los segundos 15 días de enero, a C le vendo los primeros 15 días de julio y a D le vendo los primeros 15 días de noviembre, ¿sí? Por lo tanto, ellos van a tener que respetar esos turnos, los van a tener que respetar y en principio no los pueden modificar. Y las unidades que no se enajenan quedan en cabeza del emprendedor y obviamente él va a ser quien se tenga que hacer cargo de esos gastos, de los gastos de ese tiempo que no se enajenó. Como ya les digo, prácticamente hoy por hoy no se está utilizando, quizás se debe estar comprando más en el exterior que lo que es acá en la República Argentina. Antes se utilizaba, en la década del 90 se utilizaba muchísimo, se ha vendido mucho tiempo compartido. Lo que pasa es que estaba legislado por una ley que no lo consideraba un derecho real, y de hecho si uno va al código va a ver que un artículo en particular dice que se puede constituir por un derecho real o un derecho personal, y ahí es donde hay colisión de normas, porque si surge del 1887 como un derecho real y surge del numerus clausus, si es un derecho real, no puede nunca constituirse como un derecho personal. Pero bueno, eso va a requerir de una modificación del artículo del código, porque o estamos ante un derecho personal que es muy distinto a lo que es un derecho real. Y con relación al cementerio privado, el cementerio privado en realidad tiene que ver con la sepultura de restos humanos en un lugar de propiedad privada, es lo que se conoce como cementerio parque, ¿sí? Y lo que da derecho es a lo que se conoce como el derecho real de sepultura. Muchos autores o muchos juristas consideran que no es un derecho real de cementerio privado, sino que es un derecho real de sepultura, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad el derecho de cementerio privado es la parcela que yo tengo, que yo adquirí, o las parcelas que adquirí, y el derecho real de sepultura es darle sepultura, valga la redundancia, a los restos humanos, que también va a tener un reglamento donde va a haber partes privativas y partes comunes, y que los propietarios de esas parcelas van a tener que someterse a ese reglamento de propiedad, al igual como se someten
los propietarios de la propiedad horizontal genérica, bueno, lo mismo va a pasar con el cementerio privado. Y en este caso particular, al igual que en la propiedad horizontal, también se abonan expensas y el cementerio privado, por lo menos a partir de la sanción del código, puede ejecutar el pago de esas expensas a través de que obviamente se genera un título ejecutivo. Particularmente las parcelas que están sometidas a este derecho real son inembargables, es decir que si la persona adeuda expensas por gastos de mantenimiento o porque nunca más fue a hacerse cargo de la parcela propiamente dicho, de las parcelas, el consorcio puede ejecutar, pero no puede embargar la parcela, ¿sí? No la puede embargar. Ahora, hay dos excepciones dentro del código que se va a poder embargar si se trata de gastos que tengan que ver con la construcción no de la bóveda, perdón, no me sale la palabra ahora, no de la parcela, porque la parcela ya está de la lápida, sí que se le pone, por lo general los cementerios parque, los cementerios privados no suelen tener lápidas, tienen un florerito y nada más, pero bueno, quizás algunos los tengan. Bueno, si se trata de gastos de construcción, puede ser embargable, ¿sí? Puede ser embargable esta parcela. Y les voy a leer el segundo que se me olvidó, pero denme un segundito que ya se los leo, y ya con esto estaríamos terminando. Ahí está, los créditos provenientes de saldo de precio de compra y de construcción de sepulcros y las expensas, tasas, impuestos y contribuciones correspondientes a la parcela. Entonces, si tiene que ver con expensas, tasas, contribuciones e impuestos, y con respecto al tema de la construcción, ahí se puede embargar la parcela. Por el resto de las cuestiones no se puede embargar, y por lo tanto el principio general es que las parcelas destinadas al derecho real de sepultura son inembargables. Bueno, no los quiero molestar más con mi voz, ya de hecho se me está yendo. Sí quedo abierta a preguntas si las hay. Bueno, Doc, me parece que no. Hay consultas. ¿Nadie tiene ninguna consulta para hacer? Disculpe, sí, yo quisiera preguntarle a la doctora, eh, con el tema de la asamblea, Sí, ¿no? Susana. Con el tema de la asamblea, si el administrador hace una reunión, ¿por cuántas personas puede representar la administración y sus familiares en una reunión de copropietarios? Bueno, los administradores suelen hacerlo porque existe esto denominado poder o autorización para estar en la asamblea. Y a los administradores, el poder, el principio general es que tendría que ser ante escribano, pero existe la autorización de manera manuscrita que autoriza a la administración, al administrador, perdón, a representarlo en la asamblea. Pasa mucho en la costa, por ejemplo en Mar del Plata, yo conozco un edificio que un administrador tiene la administración de 4 edificios que conforman todo un conglomerado, ¿no es cierto? No es un conjunto inmobiliario, son 4 edificios que conforman un mismo consorcio, y a este administrador, como claro, es en la costa, cuando se produce una asamblea, si la asamblea se hace en Capital Federal o se hace en Mar del Plata, este administrador cuenta con no sé cuánta cantidad de supuestos poderes o autorizaciones, y bueno, y él vota en representación, y obviamente es un administrador al que no se lo puede tocar, porque cada vez que se lo quiere remover, cuenta con el apoyo de los que le hacen la autorización para... Pero bueno, vieron que echa la ley, echa la trampa, ¿no? Sí, pero tiene que ser pura y exclusivamente, puede ser sin escribano, la autorización. La regla sería
con escribano. Lo que pasa es que después ir a una asamblea judicial le va a deparar gastos a la persona que impugne la asamblea, y quizás por ahí considere el juzgado, como el código se modificó con relación al tema poderes, que considere que con esa autorización le está delegando el poder de votar, y quizás van a una asamblea judicial, van a resolverlo, y el juez dice no, el poder sirve, y termina perdiendo y encima tiene que pagar la Sí. costa del juicio. Así que lamentablemente ahí hay una laguna que va a haber que solucionar. Eso es un problema, porque tienen la mayoría en todo. Claro, sí, pasa, y si no es con el administrador, pasa con algún vecino o con alguien al que se le da el poder para votar, ¿no? Por supuesto. Pero mismo se votan las cosas que quieren votarse. También, por supuesto. Por eso preguntaba. Gracias, doctora. No, de Me nada. duda que tenía muy importante para mí. Está bien, Gracias. no, de nada. ¿Alguna otra Hola. consulta? Hola, yo quería hacer una consulta, ¿puede ser? Sí, cómo no, adelante. Buenas tardes. Muchas gracias, muy interesante la charla, muy interesante. Gracias. Me quedaron, muchas gracias. La verdad que, bueno, todo el nuevo código cambió algunas cosas y la verdad que es importante para mí. Yo quería consultarle, digamos, en el caso del nuevo código, digamos, estaría como, digamos, cancelando lo que es el reglamento en algunas cosas, por lo menos con respecto al tema de cañerías, que antes en la mayoría de los reglamentos decía que las cañerías que estaban dentro del departamento pertenecían a los arreglos a los propietarios, no al consorcio. En realidad la ley 13.512, en ese aspecto era muy similar a lo que dice hoy el código. Es decir, todas las cosas que están empotradas pertenecen al consorcio y las responsabilidades del consorcio, salvo que haya sido el propietario que lo haya causado por su propia culpa. Yo me acuerdo de una persona que a la noche, no sé si tendría algún problema mental, que lo que hacía era tapar la bañera y la dejaba llenar y salía el agua, desbordaba, y bueno, obviamente no era un problema del consorcio. ¿A quién perjudicaba? Al vecino de abajo. Era un problema de la señora, por lo tanto ahí había una responsabilidad personal. Ahora, si hubiera sido el caño de la bañera, obviamente que lo tiene que solucionar el consorcio y responde el consorcio. Por eso, o sea, digamos, en el nuevo código está, digamos, anula el reglamento, porque en el reglamento, hay muchos reglamentos, por lo menos, que decían que los caños correspondían a los propietarios. O sea, yo conozco varios... Vos me decís que lo que pasa es que si ese reglamento está hecho así, de hecho infringía hasta la ley 13.512. El reglamento dice que las cañerías deberían ser, digamos, reparadas por el propietario. O sea, bueno, para mí no en un baño, sí, por ejemplo. Sí, te entiendo. Los desagües, por ejemplo. Si es anterior a... Sí, los desagües, valga la redundancia, del agua, o los desagües colacales, lo que vos quieras, Sí, como lo quieras llamar. En realidad, el escribano cuando hizo el reglamento se tenía que basar, si es anterior al código, en la ley 13.512, y la ley 13.512 era igual en ese aspecto al código. Es decir, lo que está empotrado pertenece al consorcio. Ahora, si el escribano hizo ese tipo de reglamento porque se lo pidieron las partes, y bueno, obviamente habría que modificarse el reglamento, se tendría que estar a lo que dice la norma, porque obviamente la norma del código está por encima de lo que dice el reglamento, ¿no es cierto? Porque es de orden público. Pero no habiéndose cambiado el reglamento, porque acá no se cambió el reglamento en este caso que yo le digo. Sí habla de los troncales que le corresponde al consorcio, y digamos, el resto dice que las cañerías de desagües o de las cocinas le correspondería a los propietarios. O sea, lo aclara específicamente. Entonces, Claro, con este código
Con este Perdón. código y con la ley anterior está mal, no, está mal hecho el reglamento. Es decir, se infringió una ley que era la 13.512 porque el escribano tiene que estar a lo que decía la ley. De hecho, la ley, al igual que el código, es de orden público. Por lo tanto, para mí tendrían que modificar el reglamento. El tema es que como se trata de una cuestión edilicia, necesitan la unanimidad y hay que ver si todos se van a poner de acuerdo para querer modificar el reglamento. Ese es el tema. Mientras no se cambie el reglamento, ¿qué es lo que vale? Y si, para mí está por encima el código. Va a ser una cuestión de ir a dirimirlo primero a una mediación, porque obviamente estas son cuestiones que se tienen que dirimir con mediación previa obligatoria, y después a una asamblea judicial o a la vía judicial para que resuelva el juez. Está bien, está bien. O sea que, digamos, en principio el código cancelaría lo que dice el reglamento, por más que no haya modificación en el reglamento. Para mí sí, porque es la ley que está por encima de la decisión de los particulares como derecho real, ¿no? Que es de orden público. Está bien. Y otra preguntita corta, ¿no? En el caso de que no haya un consejo de propietarios y haya un consejo consultivo, que ahora se están usando mucho los consejos consultivos porque parece ser que, digamos, por el tema de la responsabilidad de masa hay mucha gente que no se quiere meter en el consejo de propietarios, ¿verdad? Entonces, estando un consejo consultivo, la administración, por más que tenga la facultad legal, ¿puede echar una empresa, por ejemplo, privada de seguridad o una empresa privada de limpieza? ¿Tienen esa facultad? No, el administrador tiene que llamar a asamblea porque los que tienen la decisión son los propietarios en asamblea. Por lo tanto, el administrador, si no llama a una asamblea extraordinaria y no tomó la decisión la asamblea, no puede rescindir ningún contrato ni puede echar a nadie, ni siquiera al encargado si lo hubiera. Necesita de la decisión de la asamblea y en la mayoría o el quórum que establece el reglamento de propiedad de horizontal. No puede tomar decisiones por sí solo porque él representa al consorcio. Él representa al consorcio, pero digamos, si hubiese habido un consorcio de propietarios, digamos, formado un consejo de propietarios de 3 o 5 personas, ¿sí lo podían haber echado? ¿Sí lo podían haber echado? ¿A la empresa? Si el consejo de propietarios surge del reglamento, ¿sí? Sí. Y no estuviera el administrador, es decir, se tiene que dar los 4 incisos, cualquiera de los 4 incisos taxativos que surge del artículo. Es decir, si hay ausencia del administrador, la decisión la puede tomar el consejo. Pero, ojo, porque si el administrador está, no puede tomar decisiones. Y aparte lo que tiene que hacer el consejo de administración es llamar a asamblea porque no está el administrador, pero no puede tomar decisiones por todo el edificio, ni el administrador ni el consejo, ninguno de los dos. O sea, de cualquier manera, habiendo un consejo de propietarios o habiendo un consejo consultivo, no puede nadie echar una empresa, digamos, sin la asamblea y sin la mayoría o la aprobación de la gente. No. Perfecto. No, porque el órgano más importante es la asamblea. Por encima de la administración en este caso. Claro, quienes deciden son los propietarios en función a las mayorías que surjan del reglamento de propiedad horizontal. Bueno, clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias. Muy No, buena. Nada, al contrario. Doctora, Es muy común hoy en día el tema de los consejos consultivos, ¿no? Y entonces es como que se toman las mismas facultades que los otros consejos, pero en realidad ¿viste no. cómo se ve? disculpe, lo mismo que yo recién preguntaba, es que la asamblea, si la firma el administrador, pone a su gente para que firme, estamos en la misma, puede echar cuando quiere a la compañía de seguro o a la otra empresa. Lo que pasa es que en la asamblea quienes deciden quiénes van a formar parte de la asamblea como secretario y como presidente es la misma, no puede ser el administrador, es la asamblea. Los propietarios son los que deciden quién es el... Pero aparte, tengan en cuenta esto, el presidente de la asamblea es presidente de la asamblea para ese acto particular, pero no para el resto de las cuestiones del consorcio. Es presidente de la asamblea y secretario de la asamblea que refrendan lo que se hizo en la asamblea propiamente dicha, pero no pueden tomar decisiones que el consorcio no en asamblea tomó. Sí, pero al tener la representación de los copropietarios,
Claro. Ahí toman decisiones. Bueno, ahí es si se pusieron. Es Lo que pasa es distinto. que lo que yo explicaba antes, el problema que tienen muchos administradores y que la gente por ahí no sabe es que sesionan con los miembros presentes y lo toman como que está todo bien, y solamente en un caso puntual pueden sesionar con los miembros presentes. Después el resto es con la totalidad de los miembros del edificio. Por eso tienen la posibilidad de impugnar la asamblea. Pero bueno, todo tiene un costo, ¿sí? Un costo de abogado, costo judicial, tasa, etcétera, etcétera, que a veces hay gente que no lo quiere soportar. Entonces, pero bueno, tampoco es lógico que el administrador se haga dueño del edificio, ¿sí? Claro. Ni tampoco el consejo de administración. Para impugnar una asamblea, ¿es necesario hacerlo por carta documento o se puede hacer directamente en el libro o en algún otro lugar? La asamblea conviene impugnarla primero por medio fehaciente, es decir, mandar Por una un carta mail, documento al por mail no administrador. pide. No, y yo no, porque de hecho el código, en ese caso puntual que yo les leí, dice notificar por medio fehaciente, ¿sí? El mail por ahora no es un medio fehaciente. Sirve para algunas eso, carta circunstancias, pero no como carta documento, sí. Sí, sí. Está bien. Perfecto. Doctora, Muchísimas le hago gracias. una No, consulta. de nada. Sí, Andrés. Acá me está preguntando el doctor Estefanel, me dice que le envió un mensaje con una consulta. Sí, sí, No sé si debería usted la vio. existir una justicia, dice, debería existir una justicia especializada para este tipo de asuntos. Y yo creo que tendría que existir una justicia especializada para muchos asuntos. Tendría que crearse muchos más fueros quizás, pero en realidad esto se trata en el fuero civil y comercial en provincia de Buenos Aires y en el fuero, de acuerdo a lo que se trate, en el fuero civil en Capital Federal, ¿no es cierto? Pero ojalá pudiera existir una justicia especializada. Sí existen, al menos en Capital Federal y en algunos municipios de provincia de Buenos Aires, en Capital Federal se llaman CGP, que son comunidades donde uno puede hacer Comuna. mediaciones privadas, claro, por comunas, donde uno puede hacer una mediación sin patrocinio letrado, que es una cuestión entre vecinos, de acuerdo a lo que se trate, ¿sí? Ahora, si la situación es más complicada, sí o sí hay que recurrir tienen que recurrir a nosotros, que para eso estamos, ¿no? Por supuesto. Y acá también me hacía una pregunta Adriana, si los cementerios privados son título ejecutivo y a qué plazo. En principio, a partir del 2015, Adriana, para acá, los cementerios privados que se hayan constituido o hayan regularizado la situación, ¿no es cierto? Porque antes estaban en un limbo, no se sabía si era un derecho personal o un derecho real. Bueno, sí, el código autoriza, en el caso de los cementerios privados, los transforma en títulos ejecutivos y va a tener el mismo plazo de vencimiento de cualquier otro título ejecutivo, 3 años. 3 años de prescripción. Estamos hablando, si yo mal no te entiendo, me estás preguntando por prescripción. Entonces, si estamos hablando de prescripción, son 3 años. La pregunta era esta. Se te entrecorta, Adriana. Repetime porque... No, te escucho como con fritura. No, hay una interferencia, como si fuera una interferencia. Claro, si se ve que está con el celular y por ahí. Escribí lo que yo te contesto, no hay problema. No sé si habrá mientras tanto alguna otra pregunta, creo que no. Mientras esperamos a Adriana. Yo el otro día le dije a Andrés al presidente, pero si alguien necesita mi mail, lo escribo en el Sí, chat. nosotros tenemos claro, pasarlo por el Igual, chat si querés, y si no están en el colegio, nosotros lo podemos, se y lo si podemos quieren pasar. también el Power. Pásalo, por favor, pásalo. Lo puse porque me escribieron directo, ahí se los pongo. También si necesitan el PowerPoint no hay problema. Ahí escribió la doctora Lenzi. No lo veo.
Ah, no, perdón. ¿Escribiste, Adriana? Sí. Sería a partir del 2015, en caso de deudas pueden ejecutar, claro, siempre, en realidad pueden ejecutar, estamos en 2021, o estamos en octubre de 2021, 3 años para atrás, ¿sí? Después se transforma en una obligación natural y de hecho, si te llegara un título ejecutivo, un cobro ejecutivo por más de 3 años, vos podés oponer la prescripción por los periodos que ya vencidos, ¿sí? Gracias, gracias. No, Ahí de te nada. reenvío un comentario también del doctor Estefanel. Sí, Te lo paso por el chat. sí, cómo no. No sé si ahí lo ves. Sí, dice que podrían entender mejor problemática de tipo local o Los municipal y juzgados de carecen. paz. Sí, los juzgados de paz podrían entender, sí. Y quizás también le sacarían el cúmulo de trabajo al resto de los juzgados civiles y comerciales, pero eso depende, bueno, de hecho el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, al igual que el de Nación, se modificó, pero provincia en muchos aspectos va a tener que modificarse porque hay cuestiones puntuales como las que yo manejo, como son las acciones posesorias, que el Código Procesal Civil y Comercial mantiene los interdictos, y hoy los interdictos, salvo el de obra nueva, los interdictos no se utilizan más, se utiliza la acción posesoria de despojo de mantener. Entonces hay cosas que, bueno, va a haber que modificar para que tenga una correlación el proceso con el código de fondo, ¿no? Bueno, si no hay más preguntas, los libero para que ya Bueno, no, doctora, porque ya me aguantaron muchísimas demasiado. gracias. No, gracias a Muchísimas ustedes. gracias, muy completo. Y bueno, a disposición para lo que necesiten. Y bueno, un saludo para todos. Y cualquiera que necesite algo de la charla de hoy se puede comunicar con el colegio o directamente en el canal de YouTube del colegio también estarían cargadas la charla de hoy. Doctora, de vuelta, muy amable, esperemos verlo pronto y en alguna otra oportunidad con algún otro tema la volveremos a convocar. Cómo no, con mucho gusto. Muchísimas gracias a todos por haber Saludos para participado. todos, Muy amable. nos vemos. Muy bueno, muy Chao, bueno. hasta luego. Chao, chao. Gracias, Saludos, chao, hasta chao, hasta luego. luego. Hasta luego. Saludos para todos.